Bienvenido, amado hermano y hermana. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio Angelología. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos delante de ti este estudio. Eres bienvenido, precioso Espíritu de Dios. Danos la sabiduría para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Vamos a continuar. Estamos viendo rangos angelicales. Vamos a empezar hoy a ver los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Acuérdate que en el cielo la Biblia nos enseña que hay ciertos rangos y lamentablemente la tradición ha enseñado de que hay miles de ángeles con nombres que la Biblia menciona donde la Biblia no los menciona. Solamente estos rangos que estamos tocando son los que la Biblia nos menciona y solamente 3 ángeles se mencionan con nombre en la Biblia. Obviamente todos los ángeles tienen nombre, pero solamente Dios en la palabra, en la revelación, nos habla solamente de 3 ángeles con nombre, nada más. Entonces, ¿quiénes son los serafines? Otra de las categorías especiales de los ángeles es la de los serafines. También ellos, como los querubines, que fue el primer rango que vimos, están estrechamente asociados a la gloria de Dios. Y es probable que entre ambos exista un cierto parentesco. Entonces, la palabra hebrea serafín significa los que arden, o se les llaman también ángeles de fuego o seres alados, seres de fuego. Vea qué importante es esta descripción que aparece también en Apocalipsis, ¿verdad? Aparece en Isaías, aparece en Ezequiel y en otras partes de la Biblia. Es posible que ello se refiera a su flagrante devoción por Dios más que a su ministerio externo. Se considera que se les representa evidentemente como forma humana, se les representa como forma humana, que obviamente, al igual que Dios, se les llaman antropomorfismos, cualidades humanas de que se le dan a Dios igual a los ángeles, aunque los ángeles no tienen una forma definida, pero en la teología se les da esa descripción. ¿Para qué? Para nuestro concepto, para poder entender. Acuérdense que nosotros estamos viendo, entendiendo a la luz de la Biblia lo que nos habla de ellos. Nuestra base es la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos sugestionar, no podemos inventar, porque eso no es así. No hemos visto un ángel para decir son así o son asá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya que se habla de manos, caras y pies, cada uno de ellos tiene 6 alas. Oiga, los serafines tienen 6 alas. Como en la Biblia nos lo ha demostrado en varias partes de ella. Entonces, ahí nos damos cuenta, como cuando lo vimos los querubines, amados, que ellos pueden llegar a medir, como dije yo anteriormente, en el tiempo de los querubines, ellos pueden llegar a medir entre 10, 15 o hasta 20 metros de altura. No se sabe, la Biblia no habla muy claro, pero sí da a entender de que son bastante grandes, bastante altos. Entonces, el simbolismo de sus apariciones es muy sencillo. Con 2 alas se cubren la cara para indicar que ni siquiera los espíritus más elevados pueden soportar la visión total de la gloria divina. Una de las preguntas que me hacen al privado siempre es: ¿los ángeles pueden ver a Dios? No. Y la Biblia lo enseña. Ningún ángel ha podido ver a Dios. Tú me dices, ¿cómo? Si son los servidores de Dios. Pero si usted realmente estudia la Biblia como tiene que ser, amados, usted se da cuenta que el único ángel que ha podido estar delante de Dios y que lo ha visto cara a cara es Lucero. Y lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Usted lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 13. Ahí nos habla también, y si se estudia Apocalipsis 13 con un buen detenimiento, usted se da cuenta de que Satanás es el único que podía hablar con Dios cara a cara. Job 1.8 también nos habla de que él podía hablar con Dios cara a cara. ¿Por qué? Por ser el primer ángel creado del Señor. Entonces tenía, llamémoslo así, entre comillas, ciertos privilegios. Entonces es el único que hasta hoy él puede entrar delante de la presencia de Dios y hablar con él cara a cara. Job 1.8 nos dice que Dios hablaba con él cara a cara, con Lucero, y le decía: ¿dónde andas? De rodear la tierra y andar por ella, porque él no es omnisciente, ni presente, ni potente.
Y en Apocalipsis también nos da una clara luz de que Satanás sí podía ver y hablar directamente con Dios, es el único que podía hacerlo. Llegará un momento, ¿verdad? Como dice la palabra en Apocalipsis, que su entrada va a ser totalmente cerrada, limitada, ya no va a poder entrar más a la presencia de Dios, y ahí es donde él baja enojado, furioso, como un chiquito malcriadillo, y se agarra con los hijos de Dios o con el pueblo de Dios, que en este momento sería el pueblo de Israel, porque la iglesia ya no está para ese tiempo. Entonces, es importante que cuando usted estudie libros de angeología, vaya a la Biblia primero. Mucha gente dice que los ángeles pueden ver a Dios. No, ningún ángel, o sea, aparte de que le estoy mencionando, ha tenido ese privilegio. Ellos están a una cierta distancia de Dios para que podamos entender un poquito lo que es el trono de Dios, como la visión que dio Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis y capítulo 5 sobre el trono de Dios, que más adelante lo vamos a analizar un poquito. Antes de entrar en demonología, voy a analizar con ustedes, amados, ese capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Sobre el trono de Dios. Ustedes vean qué interesante. Entonces, con 2 alas cubrían los pies, con otros 2 cubrían la parte de la cara, porque obviamente no pueden ver a Dios a cara frente. Ellos nada más hacían así para escuchar la voz de Dios, pero no podían verlo. Entonces, vea qué interesante. Ahí es donde la Biblia nos hace una clara demostración angelical. Y con 2 alas más vuelan, lo que expresa la prontitud con la que ejecutan las órdenes de Dios. Ahora dice, del trono de Jehová se daban voces el uno al otro, como es coros antifonales, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esta expresión significa que Él es el Rey, el amo y Señor de todos los ángeles, sean buenos o malos. Esta expresión aparece mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jehová dice Jehová de los ejércitos. Ahora, la expresión Santo, Santo, Santo evoca a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez lo estudié y llegué a esa conclusión. Ok, vamos a continuar. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Es difícil determinar si se trataba únicamente de 2 serafines o de 2 que los soportes o de 2 filas de varios serafines cada una. La Biblia no nos especifica. Obviamente se ingiere que en los rangos, la Biblia menciona, digamos, 4 arcángeles que eran los que protegían al principio el trono de Dios, ¿verdad? Que en ellos estaba Satanás. Cuando usted estudia lo que es los querubines, entonces obviamente deben de haber más rangos, más querubines, millones de querubines, serafines, ángeles, pero solo Dios menciona a los que se necesita mencionar. Acuérdense que en Apocalipsis 9, Juan dice que él vio millones de millones y millares de millares. Entonces, al leer esa parte, uno se pone a pensar, entonces, ¿cuántos ángeles cayeron con Satanás? Según Ezequiel 28, Isaías 14, el 1 al 20, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 9. Entonces, ¿cuántos ángeles andan aquí sueltos? Que nosotros no los podemos ver por el pecado, pero andan aquí sueltos. Ok, la Biblia nos da luz de que solamente 4, que yo los llamo los quincones, ¿verdad? Yo los llamo así de cariño, los 4 quincones que están ahí en el río Éufrates, que Apocalipsis 9 dice que van a salir un día, un lugar y una hora. Eso significa que la Biblia o el Apocalipsis es literal. Capítulo 9 de Apocalipsis dice que esos demonios, esos ángeles o esos querubines, que eran los hermanos de Satanás, que custodiaban el trono de Dios, que eso lo vamos a ver en capítulo 4 y 5 de Apocalipsis más adelante, ellos cayeron con Satanás, ¿verdad? Se metieron con él y dijeron, sí, vamos a tratar a destronar a Dios, y ellos quedaron ahí prisioneros. Solo Satanás quedó libre, aquí haciendo las loqueras que hace. Entonces, vean qué interesante que es esto. Al final de los tiempos serán sueltos de su cárcel para pararse a los 4 polos de la tierra para destruir lo que quede de la humanidad. Eso ya es escatología. Ok, entonces vean qué importante es entender lo que es la angeología a la luz de la palabra.
Dice, la fuerza de sus voces era tal que los soportes de la habitación del trono temblaban, versículo 4 de Isaías 6:3 en adelante. Es probable que el altar mencionado se corresponda al altar de incienso de oro del tabernáculo. Acuérdese que cuando Moisés iba a hacer ese tabernáculo aquí en la tierra, Dios le dijo, hazlo conforme al modelo que yo te enseñé en la visión del cielo. Significa que ahí en el cielo hay un tabernáculo espiritual. Igual cuando Jesucristo tuvo que subir al tercer día cuando resucitó a rociar la sangre de él en expiación por la humanidad. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un tabernáculo espiritual en el cielo que el Señor tiene. Entonces, vea qué importante es ir analizando detalle por detalle la palabra de Dios. Vamos a continuar. Se encontraba delante del velo cerrado el lugar santísimo, que es la tercera parte de ese tabernáculo. Se usaba cuando el sumo sacerdote se preparaba para entrar en la presencia simbólica de Dios. Eso es una vez al año. El incienso, situado sobre los carbones previamente tomados del altar, llenaban el lugar santísimo de humo. A eso se llama la Shekinah de Dios, Deuteronomio capítulo 6, simbolizando la imposibilidad del hombre en su pecado, de mirar directamente, hacia la gloria de Dios. Ahora, el único que la Biblia dice que Dios hablaba cara a cara, y no significa que Moisés vio la cara de Dios, porque el mismo Dios dijo, no habrá hombre que me vea y vivirá. Entonces, cuando esa expresión aparece ahí en el Pentateuco, significa que Dios hablaba con él de tú a tú, él desde una nube pequeña, como dice aquí, y Moisés estaba aquí y él hablaba y Moisés lo escuchaba. Obviamente Dios afinaba los oídos de Moisés para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque si usted lee Pentateuco, una vez los judíos querían escuchar la voz de Dios y literalmente ellos tuvieron un temor tan grande que dijeron nunca más queremos oír la voz de Dios, de lo terrible que escucharon. Entonces hay que ir ahí analizando esta expresión. Es lo mismo los ángeles, tienen una voz tan fuerte, tan tronante, como dice aquí, que llena todo el universo, la voz de solo uno. Ok. El lugar santísimo de humo, simbolizando la imposibilidad del hombre de su pecado de mirar directamente a Dios. Fijémonos que en la visión de Isaías la casa se llenó de humo, versículo 4. O sea, era imposible para un sacerdote ver a Dios cara a cara, como mucha gente lo cree. Y muchos libros de angelología que yo he leído dicen que sí, que ellos veían a Dios cara a cara. No. Se llenaba inmediatamente de un humo tan fuerte, tan potente, tan poderoso, que ni ellos mismos veían, ellos solo escuchaban, pero ellos no veían ahí adentro. O sea, que era imposible para el ser humano ver a Dios directamente. Propósito y responsabilidad de los serafines. Los serafines son un tipo de seres angélicos que llevan a cabo una especie de sacerdocio. Vea qué importante, sacerdocio. Si usted estudia el Pentateuco, se da cuenta en Levítico, en Números y en Deuteronomio, la misión de los sacerdotes. Algo parecido era el trabajo, actualmente el trabajo de los serafines. Entonces, que llevaban a cabo una especie de sacerdocio para Dios. Explicado someramente, su propósito es mostrar, la santidad de Jehová y su trascendencia ética. La parte ética y moral de Dios era la responsabilidad de los serafines. Entonces, ¿qué cuidan los serafines? La parte ética y moral de Dios. Si usted estudia los atributos de Dios, ahí se da cuenta que están los atributos morales de Dios, los atributos comunicativos e incomunicativos de Dios, y entran aquí en escena los serafines. Que ellos, ese es su trabajo y responsabilidad, mostrarle al ser humano la parte ética y moral de Dios. Entonces, cada rango angelical tiene una misión específica de labor. Están los mensajeros, que también vamos a estudiar cuál es la misión de ellos. Ahora, los ángeles mensajeros no tienen alas. Es el único rango angelical que no tienen alas, pero sí pueden transportarse a la velocidad de la luz, pero no tienen alas. Es los únicos que en la Biblia enseña que no tienen alas. Mucha gente cree que todos los ángeles tienen alas. No, amados.
son los únicos rangos que no tienen alas. Los ángeles mensajeros, así se les llama. Obviamente su trabajo es como el cartero, ¿verdad? Como Jaimito, ¿verdad? En el Chavo, dejar la encomienda, ¿verdad? Es lo mismo, los ángeles mensajeros, más adelante vamos a hablar de ellos, es su misión especial. Y de varios ejemplos bíblicos sobre ellos en cuando vinieron a dar mensajes específicos a los seres humanos, se encargan ellos. Ahí nos encargan otro tipo de ángeles. Ok. Características, estas que se pueden establecer a partir de su nombre. El nombre en sí de serafín ya expresa su flagrante devoción hacia Dios. ¿Se acuerdan? Los seres de fuego. Están encendidos de adoración a Dios. Ok. Ahora, un detalle muy importante dice que están encendidos en adoración. ¿Se acuerda que en la Biblia nos enseña y nos abre un panorama en Ezequiel 28? Satanás era el líder de los rangos de la música en el cielo. Entonces significa que Satanás también era serafín, tenía ese rango. Eso nos da a entender que los ángeles o un ángel puede tener varios rangos a la vez. ¿Por qué? Yo me imagino, amados, no lo dice la Biblia, pero yo me hago una ilusión de que como son rangos, es como un ejército. Digamos, Marlon va a la milicia en Estados Unidos y va subiendo de rango conforme va avanzando en sus estudios militares hasta llegar a ser un general. Es lo mismo con la angelología, con los ángeles. Pasa de ángel mensajero, sube ángel serafín, va querubín y así. Entonces, me imagino yo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, del 1 al 20, que luchamos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hablando también de rangos demoníacos. Entonces, y la Biblia nos enseña que hay rangos, son ejércitos. Entonces, Satanás también era un serafín, tenía también ese título de serafín. Y ahí nos vemos, por eso Ezequiel 28 nos dice que él era el ángel de rango más elevado, ¿verdad? Que tenía Satanás antes de caer. Porque él, me imagino yo que él fue escalando de rango poco a poco. Porque la Biblia nos enseña que él fue escalando poco a poco hasta llegar a ser uno de los ángeles más importantes de lo que custodiaban la gloria de Dios. Entonces, vea qué importante es ir entendiendo poco a poco la angelología. Amados, hoy voy a quedar hasta aquí para seguir con este fascinante estudio de los serafines. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, invite, amados, a otras personas a ser parte de esta familia de estudios bíblicos para que crezcamos más y lleguemos a más personas para que sean bendecidas y aprendan cada día más de la palabra. Acuérdense que nuestra base es la palabra de Dios. Antes de leer un libro de angelología, un video o escuchar a alguien que se dice llamar angiólogo o qué sé yo, primero consulte con su Biblia, primero investigue lo que va a escuchar y si escucha algo, vaya y busque la Biblia. Amigo, amiga, consulte a la palabra de Dios, no se guíe por lo que dice Marlon o cualquier pastor o teólogo, escatólogo, lo que quiera. Guíese por la palabra de Dios, es muy importante. Ella es la que dicta el veredicto final en lo que es la doctrina de la palabra de Dios, y más cuando hablamos de temas teológicos o escatológicos. Es muy importante, amados, que usted siempre sepa la verdad. Un día de estos escuché ahí, y por ahí tengo la imagen que me la mandaron, a alguien decir que, y no tiene que ver con angelología, pero quiero mencionarlo para que te quede un poco claro lo que estoy hablando con investigar. Esa persona dijo, Jesucristo cumplió el 40%, el 60%, perdón, de el pago de la salvación en la cruz, y nosotros tenemos que cumplir el 40%. Y lo dijo una pastora muy reconocida. Y yo me quedé y dije, ¿qué parte de la Biblia no ha leído? ¿Qué teología o qué estudio de la Biblia tiene tan incompleto para creer que Jesús cumplió solo el 60%, donde la Biblia nos enseña que Jesús hizo una obra completa expiatoria en la cruz? Ya no se necesita pagar un precio por la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, dice Romanos 19, y serás salvo tú y tu casa. Algo tan simple como creer en el Señor.
pero no, ella puso una carga pesada, que usted y yo tenemos que trabajar un 40% para ganarnos el boleto a la salvación, donde ya Cristo pagó ese precio. Amados, por eso le digo, mucho cuidado con lo que usted escucha de pastores que tienen un renombre, y no estoy contra ellos. Amados, somos tocayos, somos pastores, podemos equivocarnos, lo entiendo, lo comprendo, como pastores somos humanos, no podemos equivocar, pero hay ciertos temas en los que hay que tener mucho cuidado. Jamás usted tiene que pagar un precio por su salvación. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por usted. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Y la gente dice, tan simple, nada más, cree que Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario y que Él es el que va el día de mañana a ser su juez, como dice 2 de Juan 2:1, ¿verdad? Amados, le invito por favor que estudie la palabra, aunque sea un capítulo por semana o un capítulo por día, que saque su tiempo. Hoy en día no soltamos el teléfono para nada. Entonces, hasta ahí en su teléfono usted puede tener la Biblia. Lea aunque sea un poquito, 5 versículos de la Biblia. Amados, estamos viviendo tiempos, muy peligrosos. Ya la gente no quiere leer la Biblia. La gente dice, no, a mí no me gusta leer, prefiero escuchar. No estoy en contra de la tecnología, pero, amados, también es importante leer la Biblia. Aún de su teléfono, léala, vaya leyendo poco a poco, amados, y va a ver cómo Dios va a abrir sus ojos. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica.